12 misterios de los universos paralelos. En 1954, un estudiante de posgrado de la Universidad de Princeton, de 27 años, de nombre Hugh Everett III, estaba charlando sobre física con algunos amigos mientras bebían jerez. En el transcurso de la conversación, Everett lanzó una idea aparentemente descabellada sobre cómo resolver uno de los problemas más complejos de la mecánica cuántica, que analiza cómo funciona la realidad a nivel microscópico. En la teoría cuántica, una partícula elemental, como un electrón, no existe en un solo estado, sino en una superposición, es decir, una multiplicidad de ubicaciones, velocidades y orientaciones. Pero en el mundo macroscópico, visible a simple vista, los objetos parecen existir en un solo estado a la vez. Everett, un hombre creativo como pocos, tuvo una idea a la vez extraña y brillante, que en términos simplificados significa que en lugar de una única realidad, en la que todo existiera en un solo de sus muchos estados posibles, hubiera un multiverso lleno de reinos diferentes, en los que todas las posibilidades dictadas por la mecánica cuántica pudieran existir a la vez. Desde entonces, mucha agua ha corrido por debajo de los puentes y ha surgido nuevas interpretaciones y teorías sobre los universos paralelos del multiverso. Hoy repasaremos el enigmático y fascinante tema del multiverso, así como un conjunto de misteriosos acontecimientos históricos que han sido interpretados por algunos a través de la teoría de los universos paralelos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Las personas se han imaginado universos paralelos o multiversos desde cientos de años. La idea de Hugh Everett sobre el multiverso se convirtió en el tema de su tesis doctoral del año 1957, pero lucía tan extravagante que tuvo dificultades para publicarla en una revista científica reconocida. Una experiencia que, según se afirma, lo dejó tan desilusionado que abandonó por completo la física teórica y aceptó un trabajo de investigación en el Pentágono. Sin embargo, en las décadas siguientes, la noción de Everett de un multiverso fue ganando interés entre los físicos y se ha instalado como un tema frecuente en la ciencia ficción en la cultura popular, convirtiéndose en un asunto fascinante para muchas personas comunes que no conocen ni les importan los enigmas, paradojas y matices de la teoría cuántica. ¿Vive entonces la humanidad en un multiverso? No es posible afirmarlo con seguridad, pero existen muchas razones que respaldan que se trata de una posibilidad que al menos debe considerarse en serio. Noción del multiverso en la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Puede que haya algo de cierto en una sentencia a veces atribuida a Susan Sontag y en ocasiones a Pablo Picasso, que afirma que si una cosa se puede imaginar, es posible que exista. Después de todo, mucho antes de que Hugh Everett compartiera unas copas de jerez con unos amigos, numerosas personas en la historia imaginaron diferentes nociones de un multiverso. Por ejemplo, los antiguos textos religiosos hindúes están llenos de descripciones de múltiples universos paralelos. En su libro Mundo sin fin, las muchas vidas del universo, Mary Jane Rubinstein, profesora de la religión de la Universidad Wesleyana, señala que la escuela de filosofía atomista de los antiguos griegos sostenía la existencia de un número infinito de mundos dispersos a través de un vacío igualmente infinito. En la Edad Media, la idea de los universos paralelos también tuvo eco y en 1277, el obispo de París, Etienne Tempier, afirmó que el filósofo griego Aristóteles se había equivocado al decir que solo había un mundo posible, porque eso ponía en duda el poder de un Dios omnipotente para crear universos paralelos. La idea del multiverso fue rescatada en el siglo XVII por el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, uno de los líderes de la revolución científica, quien sostuvo que había muchos mundos posibles, cada uno con una física diferente. Número 2. ¿Qué son los universos paralelos? Los universos paralelos o multiversos son el conjunto hipotético de todos los universos que algunos suponen que existen y que incluirían todo lo que existe, abarcando la totalidad del espacio, el tiempo, la materia, la energía, las leyes físicas y constantes que los describen y la información. Los hipotéticos universos dentro del multiverso reciben diferentes denominaciones, como universos paralelos, universos planos, universos múltiples, universos alternativos y otras. Un supuesto mencionado por el escritor científico Frank Swain en su libro El universo de al lado, un viaje a través de 55 realidades alternativas, mundos paralelos y futuros posibles, es que el multiverso es un mosaico de universos separados, todos unidos por las mismas leyes de la física.
El concepto de multiverso o universos múltiples ha sido debatido a lo largo de la historia, desde los filósofos griegos de la antigüedad clásica, y se ha discutido en varios campos como la cosmología, la física y la filosofía. Algunos estudiosos sostienen que el multiverso es una noción eminentemente filosófica y no una hipótesis científica, al no poderse refutar de manera empírica. En los años recientes han surgido corrientes dentro de la comunidad científica que defienden o son escépticas respecto a la idea de los universos paralelos. Algunos científicos han intentado aportar pruebas sobre la existencia del multiverso, aunque no totalmente convincentes. Los escépticos sostienen que el multiverso es un concepto imposible de comprobar y de refutar, elementos que resultan imprescindibles en la investigación científica. Argumentos contrarios. En un artículo del año 2003 titulado Una breve historia del multiverso, publicado en el New York Times, el cosmólogo Paul Davies refutó la idea de los universos paralelos escribiendo: Para empezar, ¿cómo se puede comprobar la existencia de los otros universos? Es cierto que todos los cosmólogos aceptan que hay algunas regiones del universo que se encuentran más allá del alcance de nuestros telescopios, pero en algún punto de la pendiente resbaladiza entre eso y la idea de que hay un número infinito de universos, la credibilidad llega a un límite. A medida que uno se desliza por esa pendiente, cada vez hay más cosas que aceptar por fe, y cada vez hay menos que se puedan verificar científicamente. Las explicaciones extremas de los multiversos recuerdan, por tanto, a las discusiones teológicas. De hecho, invocar una infinidad de universos invisibles para explicar las características inusuales del que sí vemos es tan ad hoc como invocar a un creador invisible. La teoría del multiverso puede estar disfrazada de lenguaje científico, pero en esencia exige el mismo acto de fe. Número 3. El caso de Moberly Jordan. El incidente Moberly Jordan es una afirmación de viajes en el tiempo y apariciones realizadas por las inglesas Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jordan en 1911. Ese año las dos mujeres publicaron bajo seudónimos el libro Una aventura, que se convirtió en un éxito en ventas, en el que describen una presunta visita que hicieron al Petit Trianon, el pequeño castillo francés situado en los terrenos del Palacio de Versalles, afirmando haber visto los jardines tal como habían sido a finales del siglo XVIII, así como varios fantasmas, incluyendo el de María Antonieta. Moberly y Jordan sostuvieron que habían visto lo mismo por separado e incluso escribieron notas particulares que resultaron ser coincidentes. También señalaron que habían retornado a Versalles en varias ocasiones, sin haber podido vivir de nuevo su experiencia. Convencidas de que el Petit Trianon estaba embrujado, decidieron publicar su historia en un libro bajo los seudónimos de Elizabeth Morrison y Frances Lamont. El libro, que contenía la afirmación de que María Antonieta, la reina guillotinada en 1793, había sido vista a comienzos del siglo XX, causó sensación. ¿Una psicosis o una intrusión en una fiesta de disfraces? Philippe Julian, autor de la biografía del poeta y dandy francés Robert de Montesquieu, dijo que este solía dar unas extravagantes fiestas de disfraces a comienzos del siglo XX, en su propiedad cercana al Palacio de Versalles. Es posible que las dos mujeres se hayan colado inadvertidamente en una de estas reuniones, viendo a alguien disfrazada como María Antonieta y a otras personas vestidas como en tiempos de la Revolución Francesa, creyendo después que habían hecho un viaje en el tiempo. Una reunión de la decadente élite francesa de la segunda mitad del siglo XVIII probablemente habría causado una siniestra impresión a las dos solteronas inglesas de clase media, poco familiarizadas con tal estampa. La erudita y crítica literaria estadounidense Terry Castle sugería un posible delirio compartido, fruto de una psicosis lésbica entre las dos mujeres. El psicólogo Leonard Susne propuso que se trató de una experiencia alucinatoria embellecida con el tiempo por el descubrimiento de más información por parte de las dos mujeres sobre la historia del palacio. El historiador Roy Strong señaló que si bien la historia del incidente Moberly Jordan ha quedado desacreditada, mantuvo su influencia en la imaginación pública durante medio siglo. Número 4. Utsuru Bune, en las costas de Japón, de 1803. El 22 de febrero del año 1803, unos pescadores japoneses avistaron una extraña embarcación a la deriva en la costa de Harayadori y la remolcaron hasta tierra. Era una rara embarcación parecida a un incenciario japonés, bautizada como Utsuru Bune, que significa barco hueco, que medía 5.45 metros de diámetro y 3.3 metros de alto. Su parte superior parecía estar fabricada de palo de rosa lacado en rojo, mientras que la parte inferior estaba cubierta con placas de metal. En lo alto, la embarcación tenía varias ventanas hechas de cristal o vidrio, cubiertas con barrotes y obstruidas con lo que parecía algún tipo de resina de árbol. Las ventanas eran totalmente transparentes y los perplejos pescadores miraron hacia adentro.
Las paredes del Utsuro-bune estaban recubiertas en su interior con textos escritos en un idioma desconocido. Curiosamente, uno de los símbolos dentro del barco se parecía a la actual bandera de Corea del Sur. Los observadores vieron 2 sábanas, una porción de carne amasada, un poco de pastel. Entonces observaron que dentro también se encontraba una joven de entre 18 y 20 años de edad, y aproximadamente 1,5 metros de estatura. Tenía el pelo y las cejas de color rojo, alargados por extensiones blancas artificiales, la piel color rosa y vestía ropas largas y de tejidos desconocidos. La joven habló, pero nadie le entendió, y tampoco ella parecía entender lo que le decían los pescadores. Aunque la actitud cortés, actuaba de manera extraña y en ningún momento permitió que sus rescatadores tocaran una caja rectangular que llevaba y que cuidaba como algo muy valioso. Una princesa desterrada. Los pescadores llevaron a la joven al pueblo y un anciano hizo la siguiente conjetura. Esta mujer podría ser una princesa de un reino extranjero que se casó en su tierra natal. Pero cuando tuvo una aventura con un ciudadano después del matrimonio, causó un escándalo y el amante fue asesinado como castigo. La princesa fue expulsada de su casa, pero ya que disfrutaba de mucha simpatía, escapó de la pena de muerte. En cambio, podría haber sido expuesta en ese Utsuro-bune para dejarla en manos del desierto. Si esto fuera correcto, la caja podría contener la cabeza del amante decapitado de la mujer. Al no poder sacar nada en claro con la joven, los japoneses la devolvieron a su embarcación sin que opusiera resistencia para que cumpliera con su supuesto destino, y el barco se alejó a la deriva. Algunos ufólogos han afirmado que se trató de un encuentro cercano del tercer tipo con vida extraterrestre. Número 5. Investigaciones históricas de Utsuro-bune. Las primeras investigaciones históricas sobre el Utsuro-bune fueron realizadas por Yokutei Bakin en 1844, quien citó un libro de Kanamori Kiken titulado Registros de cosas vistas y oídas de Rusia. Este libro describe la ropa y los peinados tradicionales rusos y menciona un método popular para espolvorear el cabello con polvo blanco. Igualmente, señala que muchas mujeres rusas tienen cabello rojo natural y que usan faldas, similares a las de la joven de la leyenda. Bakin sugirió que la mujer del incidente de Utsuro-bune podría haber sido de origen ruso, aunque debido a que había visto en un ballenero inglés algunos símbolos parecidos a los observados por los pescadores japoneses en la rara embarcación, aventuró que la joven también podía ser británica e incluso estadounidense. Un inconveniente con la teoría de la nacionalidad rusa de la joven rescatada es que la forma de arreglarse el cabello como lo tenía la chica del Utsuro-bune era común en Rusia aproximadamente entre 1782 y 1792, pero habría sido extremadamente obsoleta e inusual en el año 1803. ¿El Utsuro-bune era un ovni? En 1925 y 1962, el etnólogo e historiador Yanagita Kunio realizó sendas investigaciones sobre el incidente del Utsuro-bune, señalando que los barcos circulares no eran extraños en Japón y que solo los detalles de las ventanas de vidrio y las placas metálicas harían inusual al de la presunta princesa abandonada a su suerte. Kunio también descubrió que la mayoría de las leyendas japonesas que refieren barcos circulares tienen como protagonistas a niñas o jóvenes de apariencia extraña, que son rescatadas y devueltas al océano. El Dr. Kazuo Tanaka se interesó en el tema de las comparaciones populares del Utsuro-bune con los supuestos vehículos modernos de los extraterrestres. Tanaka señala que el Utsuro-bune de las leyendas japonesas nunca vuela ni se mueve por sí solo, ni muestra signos tecnológicos extraordinarios. Simplemente flota sobre el agua, avanzando a la deriva, lo que no deja de resultar deprimente como tecnología alienígena. Tanaka dice que la historia es una mezcla de folclore e imaginación. Los ufólogos destacan el parecido del Utsuro-bune con los platillos voladores, y algunos lo clasifican como un ovni, un objeto sumergido no identificado. Número 6. Los niños verdes de Woolpit, del siglo XII. La leyenda de los niños verdes de Woolpit trata sobre 2 chicos, un varón y una niña, con un inusual color verdoso en la piel, que aparecieron en el pueblo inglés de Woolpit, en Suffolk, en algún momento durante el siglo XII, posiblemente durante el reinado del rey Esteban, entre los años 1136 y 1154. Los niños hermanos se expresaban en una lengua desconocida, solo comían habas crudas y tenían un aspecto normal, excepto en el color nítidamente verde de su piel. Con el tiempo, los lugareños les enseñaron a comer otros alimentos y fueron perdiendo su tono verde, pero el balón era enfermizo y murió temprano, mientras que la niña se adaptó a su nueva vida y era descrita como muy libertina e insolente. Tras aprender a hablar inglés, la niña dijo que habían venido de una tierra donde nunca brillaba el sol y la luz era como la del crepúsculo. Según una versión, explicó que su lugar de origen se llamaba Tierra de San Martín y que allí todo el mundo era verde. ¿Eran simplemente unos niños anémicos?
Dos enfoques han dominado las explicaciones de la historia de los niños verdes. Uno, que se trató de un evento real presentado de manera confusa y exagerada. Y otro, que se trata de un cuento popular que describe un encuentro imaginario con los habitantes de otro mundo, tal vez subterráneo o extraterrestre. Otro tema que añade incertidumbre al relato es que no se sabe si se trató de un informe auténtico, dado por los niños, o si fue una invención de los adultos. En su libro de 1621, Anatomía de la Melancolía, el autor inglés de la Universidad de Oxford, Robert Burton, sugirió que los niños verdes cayeron del cielo, una idea que parece haber sido recogida por Francis Godwin, historiador y obispo de Hereford, en su ficción especulativa, El hombre en la luna, publicada póstumamente en 1638. En 1998, Paul Harris defendió una explicación realista de los niños verdes en el contexto de la historia del siglo XII. Los identifica como hijos de inmigrantes flamencos que llegaron al este de Inglaterra a principios del siglo XII y fueron perseguidos después de que Enrique II se convirtiera en rey en 1154. El color verde podría explicarse por anemia hipocrómica. Número 7. El hombre de Tauret. Un cálido día de verano del mes de julio del año de 1954 llegó al aeropuerto Tokiota de Haneda un hombre caucásico, con barba y vestido de traje, que hablaba un japonés deficiente pero comprensible. Todo parecía de lo más común hasta que el viajero presentó un pasaporte emitido por Tauret, un lugar que los funcionarios de inmigración nunca habían oído mencionar y que se apresuraron a confirmar que no existía. Sin embargo, cuando fue confrontado, el hombre insistió con firmeza no solo en que Tauret existía, sino que tenía una historia de casi 1000 años. Perplejos, los funcionarios japoneses decidieron darle alojamiento de pernotta en un hotel del aeropuerto mientras realizaban más averiguaciones, y sospechando que podía ser un delincuente, lo pusieron bajo vigilancia, apostando 2 guardias fuera de la habitación para asegurarse de que no escapara. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando los guardias intentaron hablar con el hombre, se percataron de que había desaparecido de una habitación sin balcón, sin dejar rastro. Un agente secreto. La historia del hombre de Tauret ha sido presentada por algunos como evidencia de la existencia del multiverso, señalando que el viajero que llegó a Tokio se deslizó desde un universo alternativo para llegar al que contiene a la Tierra. Otro elemento que ha llevado a los defensores del multiverso a afirmar que el hombre provenía de otra dimensión es que cuando le pidieron que mostrara la ubicación de Tauret en un mapamundi, reclamó airadamente que le estaban mostrando un mapa en el que su país no aparecía. Según una investigación posterior, el hombre de Tauret era John Allen Segrus, un agente de inteligencia al servicio del gobierno egipcio de Gamal Abdel Nasser. Contaba con otros pasaportes, incluyendo el de ficticio de Tauret, con el que había entrado a varios países, hasta que su documento fue revisado a fondo en Tokio. Número 8. El misterio de Marcahuasi. Marcahuasi es una meseta de origen volcánico de la cordillera de los Andes, de unos 4 kilómetros cuadrados de superficie, situada a casi 1000 metros sobre el nivel del mar, en las alturas de Huarachirí, al este de la ciudad de Lima. El sitio alberga un inusual conjunto de rocas de granito gigantescas, sobre cuyo origen existen varias teorías. Los más pragmáticos aseguran que las rocas son producto de la acción caprichosa de la naturaleza sobre las moles de diorita, que han sido labradas a lo largo de los milenios por la erosión de la lluvia y el viento. Es posible que la naturaleza las haya esculpido durante deshielos mediante una erosión tipo glaciar, y resulta probable que esta zona haya estado totalmente cubierta de nieve durante la pequeña edad de hielo. En la época del Virreinato del Perú, había hielo muy cerca de Lima. En el sitio hay formaciones rocosas que asombran por su perfil semejante a personas, animales e incluso emblemas religiosos, lo que le ha conferido al lugar una connotación misteriosa y mística. Una de las formaciones más emblemáticas es el llamado Monumento a la Humanidad, de 40 metros de altura, que presenta diferentes perfiles y apariencias dependiendo del punto y ángulo de visión y de la hora. Estas figuras han suscitado debates sobre si fueron conformadas por la naturaleza, la mano del hombre o inclusive una civilización alienígena. Se dice que el sitio alberga más de 20 vórtices de energía curativa y que se han producido curaciones milagrosas, como la de un hombre que perdió la movilidad de las piernas por un accidente de circulación y la recuperó en uno de estos presuntos remolinos sanatorios. Número 9. La historia de James Richards y el mejor álbum de los Beatles que nunca existió. En 2009, un hombre que decía llamarse James Richards afirmó haber viajado a otra dimensión en la que los Beatles seguían juntos y el ketchup era violeta. El enigmático Richards, un hombre que se esconde, afirmó en su sitio web que mientras andaba por un lugar desolado en el desierto de California, persiguiendo un perro, tropezó, cayó y perdió el sentido, despertando en una habitación en otro mundo.
En la habitación fue visitado por Jonás, un hombre habituado a saltar de un mundo a otro, quien lo encontró en el desierto californiano y decidió llevarlo a su propio universo para curarle el golpe de la caída. En la descripción de su experiencia en la nueva dimensión, Richards destacó dos hechos radicalmente diferentes respecto a lo que se conoce en el universo del planeta Tierra. En primer lugar, el ketchup es de color violeta y en segundo lugar, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr continuaban juntos en los Beatles. Así, según afirma, fue como encontró y sustrajo el dormitorio de su salvador el álbum de los Beatles, que nunca existió en vida de la banda, Everyday Chemistry. Un buen álbum, a pesar de todo. El problema de intentar desacreditar una historia sobre un universo paralelo es que, por su propia naturaleza, es imposible. Poco después de que el álbum de remixes se filtrara en internet en 2009, los fans que escuchaban con atención se percataron de que cada tema contenía algunos elementos diferentes de los diversos proyectos en solitario de los Fab Four, mezclados con una instrumentación aparentemente original. El título del álbum, Everyday Chemistry o Química Cotidiana, parecía ser un inteligente guiño a esto, pero Richards ofreció una explicación completamente diferente cuando dijo: tenía la sensación de que algunas de las canciones también me sonaban familiares. La única conclusión a la que puedo llegar es que, aunque en el universo alternativo los Beatles no se habían separado, eso no significaba que sus futuras ideas musicales desaparecieran. A pesar de los cuestionamientos a la historia de Richards, Everyday Chemistry ha sido elogiado por sus mezclas, producción y mashup. Número 10. El universo es demasiado grande para descartar la idea de universos paralelos. Aunque la humanidad no haya visto nunca un universo paralelo, existe la posibilidad de que exista un multiverso, porque resulta imposible probar que no exista. Incluso en el mundo actual se han descubierto muchas cosas que antes no se sabía que existían, como volcanes submarinos más grandes que los de la superficie terrestre, y algunos organismos vivos que proliferan en condiciones tan extremas que matarían a un ser humano en instantes, descubrimientos que nadie hubiera creído posibles. Existe un nombre para estos descubrimientos: eventos de cisne negro, así llamados por la observación del filósofo escocés de la Ilustración, David Hume, de que la gente suponía que todos los cisnes eran blancos, hasta que veían uno negro. El universo es casi totalmente desconocido. La escala del universo es una variable que hace que la posibilidad de un multiverso no pueda descartarse, a pesar de todas las argumentaciones racionalistas en contra. Se sabe que el universo es tan, pero tan grande, que lo más natural es asociarlo con el infinito. Solo se conoce una fracción absolutamente minúscula y casi despreciable de él, en términos dimensionales, y es posible que jamás llegue a conocerse en su totalidad. Si la hipótesis aceptada por la ciencia de que el universo se formó hace unos 13.800 millones de años es correcta, eso significa que solo es posible detectar la luz que ha podido llegar hasta la Tierra en ese tiempo. Si una realidad paralela simplemente existiera a más de 13.800 millones de años luz de distancia, no habría manera de saber qué hay allí, incluso si estuvieran dimensiones que los seres humanos fueran capaces de percibir. Número 11. La evidencia observacional sugiere que podría existir un multiverso. El Observatorio Orbital Planck de la Agencia Espacial Europea está recabando datos sobre el fondo cósmico de microondas, la radiación que aún persiste desde la etapa temprana y caliente de la existencia del universo. Pero esa investigación también ha aportado lo que podría ser una evidencia de la existencia de un multiverso. En 2010, un equipo de científicos del Reino Unido, los Estados Unidos y Canadá descubrió 4 patrones circulares extraños y aparentemente improbables en el fondo cósmico de microondas. Su hipótesis era que las marcas constituían esencialmente una especie de moretones que el universo, conocido, sufrió al chocar con otros paralelos. La naturaleza está jugando a los dados. En 2015, Ran Cherry, investigador de la Agencia Espacial Europea, tomó un modelo de la imagen del cielo y luego eliminó toda la materia celeste conocida, estrellas, planetas, polvo interestelar y demás. En ese ejercicio, el cielo debería haber estado totalmente vacío, excepto por algo de ruido de fondo. Sin embargo, no fue así. En un rango de frecuencias determinado, Cherry detectó manchas dispersas en el mapa del cosmos, áreas que eran 4.500 veces más brillantes de lo que deberían haber sido. El investigador propuso una posible explicación. Las manchas son huellas de una colisión entre el universo conocido y otro paralelo. Cherry dijo que a menos de que alguien encontrara otra explicación para las manchas, uno tiene que concluir que la naturaleza puede estar jugando a los dados después de todo, y que somos solo un universo aleatorio entre una multitud de otros. Número 12. Los 4 tipos de universos paralelos según la física. Los físicos estadounidenses Max Tegmark y Brian Greene idearon un esquema de clasificación para los diversos tipos teóricos de universos en 4 niveles.
El nivel 1 asume que el espacio es infinito y que responde en todas partes a las leyes de la física. En algún lugar de esta infinita inmensidad existen otras galaxias, sistemas solares y planetas similares a los del universo conocido, debido a que hay un número finito de formas en las que los bloques de construcción pueden organizarse. El universo conocido se define como el que los seres humanos pueden observar, mientras que otro universo paralelo estaría necesariamente a una gran distancia. El nivel 2 establece que un hipotético universo paralelo podría contener regiones del espacio en las que las leyes básicas de la física sean las mismas que en el universo conocido, pero donde pudiera haber partículas diferentes, constantes físicas distintas e incluso un número diferente de dimensiones. Estos universos surgirían cuando la inflación cósmica produzca diferentes universos burbuja. Los universos más extremos. El nivel 3 postula un universo paralelo, comúnmente presentado en libros y películas, que surge por un cambio insignificante. Por ejemplo, detenerse a acariciar un perro, o algo mayor, como aceptar un trabajo en un estado diferente. La teoría científica subyacente surge de una interpretación de la mecánica cuántica. Específicamente, la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica establece que, para cada opción cuántica posible, existe un universo donde esa opción se realiza. Por ejemplo, lo que lleva a un mundo donde te detienes para acariciar a un perro y otro mundo donde no lo haces. El nivel 4 es el más extremo o caótico, ya que todos los universos se rigen por leyes físicas diferentes, con expresiones matemáticas completamente distintas. Esta teoría universal combina los universos burbuja predichos por la teoría de la inflación con las propiedades físicas enormemente diferentes que permite la teoría de cuerdas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 12 misterios de los universos paralelos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.